Hace unos días miré un video del periodista Jorge Ramos, una entrevista que le estaban haciendo, un periodista de Univisión, Jorge Ramos, famoso en toda Latinoamérica, donde le preguntan cuál es su mayor miedo. Y él dice, mi mayor miedo es la muerte, porque yo no sé, no tengo seguridad de lo que va a pasar después. Así que ese es mi mayor miedo. O sea, lo natural, como no sé qué es lo que va a ocurrir, a mí me gustaría seguir viviendo porque no sé. Ese es mi mayor miedo, no tener la seguridad de que va a ocurrir. No tengo, dice, la fe que muchos tienen para decir qué es lo que les va a pasar. Yo no puedo tener esa seguridad, dice. Yo recuerdo que pequeño, pues en lo que es la religión católica, a mí me hacían confesarme, pero después esos mismos curas me pegaban y no demostraban lo que se supone que debería de ser Cristo. Y entonces yo fui perdiendo la fe en no tener seguridad, dice, de algo, además que no comprendo muy bien, dice, ese asunto de estar como espíritus en un lugar celestial y así. Entonces si me preguntan, mi mayor temor es ese. Y entre más pasan los años, obviamente aumenta ese temor porque yo sé que la vida tiene un límite natural. Así que ese es mi mayor miedo. Y este debe de ser, sin duda alguna, el temor más común, por lo menos en la gente que medita, muy intelectual, ¿verdad? Que verdaderamente piense obviamente en la profundidad de que la vida es un momento. O sea, la vida es un ratito, son unas décadas y ya está, es un soplo. Cuando tú hablas con una persona que ya tiene 80 o 70, 80, así, te dice, yo me acuerdo cuando yo tenía 20 años y fue un soplo, te lo puedo asegurar, y te dicen aprovechar la vida, disfrutarla más, ser más disciplinado para conseguir lo que quieras, y te dan ese tipo de consejos. Sin embargo, ningún consejo humano acerca de la vida te responde realmente qué es lo que ocurre después. Y la realidad es que solo uno especificó qué es lo que te ocurre después. Y que precisamente Él vino a resolver eso que era el problema más serio de la humanidad. Después de la muerte, ¿qué va a ocurrir? Jesucristo vino a resolver eso, Él lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y si yo soy la verdad, si me abrís el corazón, si crees en mí, vas a comprobarlo. Porque ese es el punto, o sea, ¿cómo podríamos estar seguros? Cualquiera se diría, ok, Jesús dijo eso. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que es verdad? ¿Solo lo creemos y ya? ¿Nos sugestionamos que es así? No, no es así. La verdad es comprobable. Jesucristo dijo, todo aquel que en mí crea va a comprobar la verdad y la verdad lo hará libre. Va a experimentar la manifestación de Dios internamente. Él dijo, yo les dejo la herencia de mi propia paz. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El que entre en mi justicia, en lo que yo voy a hacer, yo vengo a pagar los pecados totales de la humanidad. Lo que condena al ser humano a ser separado de Dios para siempre es el pecado. Lo que hizo que el ser humano cayera en corrupción y que muriera y que tuviera solo un momentito, unas décadas de vida, fue el pecado. Por lo tanto, a mí me enviaron con la misión de vencer al pecado por ellos. Ese es el amor más grande que existe. El amor más grande que existe es que Jesucristo vino a pagarnos la deuda que nosotros teníamos que pagar. Solo que si nosotros la pagábamos, solo íbamos a morir eternamente, se acabó, nada más. Por eso el amor más grande que existe es que Dios, al enviar a su Hijo, Cristo, vence al pecado por nosotros, y ahora todo aquel que en Él crea y sea sustituido por Jesucristo delante de Dios Padre, tiene vida eterna. Se resuelve la gran pregunta, ahí está, ¿qué nos va a pasar después de la muerte? El que cree en el Hijo del Hombre, el que cree en Jesucristo, tiene vida eterna. ¿Cómo sabes ¿Cómo sabes que eso así es? Porque Jesucristo ahora va a vivir dentro de ti. Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y mi espíritu, que va a ser sellado en ustedes por haber creído en el Evangelio,
dará testimonio a su propio espíritu de que ustedes son hijos de Dios y de que van a vida eterna. Quiere decir que si Jesucristo es la verdad, se debe de comprobar internamente. ¿Cómo vamos a comprobar que vamos a vida eterna? Por la paz sobreabundante que no va a poder ser razonada, que vas a empezar a sentir al creer en el Evangelio. El Evangelio es la noticia de que Jesucristo, al morir por los pecados de la humanidad, siendo inocente, no habiendo pecado, cumplió la ley y liberó de la condena del pecado a las almas humanas. Por lo tanto, judicialmente delante de Dios, lo que Dios hace es sustituir a toda la humanidad por Cristo. Por eso es un regalo. Es un regalo porque al Jesucristo ponerse en lugar de todos los seres humanos ya pagó. Ahora el hombre, Juan 3:16, que en él crea no se va a perder. Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no morirán para siempre, ni nadie los arrebatará de mi mano. En estos aspectos de yo he perdido la fe porque los hombres hicieron que perdiera la fe en Dios, el Señor lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor es mi hijo. Así que una persona no se puede quedar en el punto de yo no creo en Dios porque los hombres me han hecho perder la fe. No, tenemos que comprobar la verdad personalmente. La salvación es individual. Si Dios es real, tiene que manifestarse, tiene que haber algo que nos haga comprobarlo. Y así es, solo que necesitamos un paso de fe para poder comprobar eso. Así como Dios es sobrenatural, se necesita que el hombre pase de lo natural a lo sobrenatural dando un paso de fe, abriendo su corazón al Evangelio para que pueda creerlo, para que en esa disposición el mismo Dios se lo haga entender y entre a vida eterna y ya no tenga miedo de qué le va a ocurrir si se muere en 5 segundos. Porque toda persona que tiene miedo a la muerte ciertamente sigue condenada en sus pecados, porque no sabes qué va a pasar. La prueba clara de que una persona no está justificada es que no sabe qué va a pasar. Cualquier persona que no sabe qué va a pasar aún no ha sido justificada, no ha comprobado la verdad no lo ha hecho libre. La verdad es Jesucristo. Jesucristo no es religión. Él es la verdad, Él es la respuesta a la gran pregunta. Jesucristo vino precisamente a resolver esa incógnita. Ok, morimos y ya, todo se acaba, la conciencia, el amor, los recuerdos, las experiencias vividas, la conexión con mi familia, todo acaba. Simplemente somos un accidente cósmico sin propósito. No tiene sentido nada de esto. ¿Realmente crees que es así? Romanos 1:20, todo está constituido para que el hombre entienda que hay un Dios, por mucho que se lo quiera negar. El orden establecido de todas las cosas, la ingeniería humana, el diseño humano, todo te dice que hay un Dios. Así que nadie va a tener excusa en ese día de no haber abierto la puerta solo a aquel, el único que dijo que Él era la verdad, el único camino y la única vida eterna. La única respuesta a qué va a ocurrir después de la muerte, a dónde vamos. La llave es el Evangelio, que es Jesucristo. La persona tiene que lograr el arrepentimiento demandado por Dios, que es el reconocimiento que por haber pecado quedamos condenados. Porque Dios es perfecto, nos envió a su Hijo para que nos salvara. Al creerlo y entenderlo de verdad, ya lo vas a creer de verdad, vas a entender que Jesús ya te pagó la deuda. Ahí es donde empezás a vivir la paz de Dios. Porque si no viviéramos la paz de Dios, ¿cómo sabríamos que Jesús es verdad? Solo diríamos Jesús es verdad y créelo. No, nunca. En Jesús es que vos te vas a dar cuenta que la gente, por ejemplo, la historia en el circo que murieron, los mismos romanos se preguntaban cómo esta gente muere de esta forma. ¿Cómo es que tienen esta seguridad? ¿Por qué crees? Porque Jesucristo es la verdad comprobable. Por eso. Porque si Jesucristo no nos hiciera comprobar que Él es, ¿para qué defender esto? Así que quede en tus manos. Te invito a esta cuenta. En esta cuenta te explico exactamente ese tema y solo ese tema. ¿Qué nos va a ocurrir después de la muerte?